Capítulo 6 Sherlock lleva. Gracias a todos los lectores y a todos los que están en Patreon. La votación para la ilustración de este capítulo se publicará en Patreon pronto. El año está llegando a su fin. Me encargaron que terminara el final de la historia de Lubia Patreon, lo que debería llevar un poco de tiempo. Luego, Fear de Superhéroe comenzará su arco final para terminar el año. Incógnita Ludwigshafen era un nombre demasiado bonito para el pueblo de mierda en el que se encontraba, pensó Chifuyu. Aburrido. Todo era aburrido. A pesar de todas sus ganas de gemir, la joven hizo un excelente trabajo manteniendo una cara seria mientras marchaba por los lúgubres pasillos de la base militar en la que estaría atrapada durante los próximos meses. Cierto. En realidad no había estado en ningún otro lugar de Ludwigshafen, ¿verdad? Bueno, de todos modos. No había nada que hacer. La gente era demasiado seria. La comida no era a la que estaba acostumbrada. El paisaje dejaba mucho que desear. Ella estaba generalizando basándose únicamente en sus propias experiencias, por supuesto, pero sus esperanzas de encontrar algo de valor más allá de esas experiencias eran entre escasas y nulas. Se recogió la cola de caballo y se ajustó el cuello del horrible uniforme que le habían obligado a llevar. Supuso que su propio sufrimiento no era excusa para no estar presentable. Todo valió la pena, se recordó. Hizo un trato. Esas personas la habían ayudado. Ahora era su turno de ayudarlos. Así de simple. Y Chica había sido utilizada como rehén por su culpa. Si su única familia si algo le hubiera pasado, la habría consumido por el resto de su vida. Los alemanes la ayudaron a rescatarlo, así que era justo que pidieran algo que consideraran valioso a cambio. Incluso si el favor fuera un año en una base militar en medio de Bundeswehr, Alemania, entrenando a futuros supersoldados en los caminos de ley, entre otras cosas. Fue simplemente otro punto en la lista de cosas que tenía que hacer como resultado de la elección que hizo ese día, cierto. Así que tenía que ser sargento de instrucción para un grupo de sus hijos literalmente criados en laboratorio, eso es todo. No era gran cosa. ¿Y qué si se imprimían en ella como patitos recién salidos del cascarón? ¿Y qué si eran verdaderos dolores de cabeza en un buen día? Al menos ahora sabía que una carrera en educación no estaba en su futuro. Descubrir estas cosas en tu juventud fue solo una parte del camino de cada persona hacia la edad adulta, ¿no es así? Su mano se detuvo cuando tocó la manija de la puerta que conducía a la sala de mando. Quizás debería llamar a Ichika esta noche. No. Fue una mala idea. Si ella comenzaba a llamarlo con demasiada frecuencia, él pensaría que estaba siendo necesitada. Ella era su tutora legal, técnicamente, pero no quería ser una madre sobreprotectora con su propio hermano. Reprimiendo un suspiro que quería salir desesperadamente, abrió la puerta. Teniente Arfouch, saludó al oficial alemán. El día ha terminado. Me retiraré ¿qué es eso? La oficial en cuestión, una mujer de aspecto serio, con el pelo corto y un ridículo parche en el ojo, se atragantó con un bocado de chuleta de cerdo frita al ver a Chifuyu. Rápidamente dejó el tenedor junto a su caja de comida. Instructora Orimura, Arfouch le devolvió el saludo obedientemente, con la boca todavía llena, tomándose un momento para tragar el gigantesco trozo de cerdo frito y completamente lista para fingir que eso no había sucedido. Estaba claramente dispuesta a ignorar los trocitos de panko pegados a su mejilla. Chifuyu no estaba ni preparada ni dispuesta. Se quedó mirando fijamente el plato que estaba cuidadosamente preparado en un elegante recipiente lacado para Ekiben. Eso es un bento, comentó Chifuyu simplemente. Un bento muy completo. Caballa a la plancha, rollitos de huevo, arroz, tempura de verduras, una chuleta de cerdo a medio comer, rábano encurtido y una taza pequeña de sopa de miso humeante. Lo único que valía la pena por allí era el pan y la cerveza, y solo una de esas cosas se podía encontrar a una distancia razonable del lugar donde se veía obligada a pasar la mayor parte de sus días. Cada maldita comida era una miseria. ¿Desde cuando alguien recibía comida decente, y mucho menos comida japonesa? ¿La mantenían al margen a propósito? Si se trataba de una nueva forma de novatadas, entonces alguien iba a recibir una reprimenda. Ah, esto. Arfouch enderezó distraídamente el recipiente sobre su escritorio como se hace cuando no hay nada mejor que hacer con las manos. O tal vez era tan neurótica como todos los demás en esta base militar.
Ambas opciones eran igualmente posibles. Es lo más extraño, en realidad. Hoy tuvimos una entrevista para un puesto en el comedor de la base. Un hombre japonés. No le dimos una respuesta de inmediato, todavía queda el asunto de las autorizaciones de seguridad por revisar, pero trajo este evento como una especie de prueba de concepto, y yo simplemente estaba evaluando sus esfuerzos. Ah. Los ojos de la mujer se iluminaron. Simplemente debes probarlo y decirme cómo se compara con tus propias experiencias. Este caldo, es lo que llaman sopa de miso, ¿no? El caldo, según tengo entendido, es un alimento básico en la cocina de tu cultura. Utiliza tanto kombu como katsuobushi, ¿correcto? Ah, he oído que algunos incluso usan pescado. Niboshi, ¿es así? Porque, si alguna vez. Chifuyu ignoró a Arfouch mientras la mujer hacía todo lo posible por enumerar todos los términos japoneses que conocía de una sola vez. Todo esto fue increíblemente preocupante. ¿Un japonés? Buscando trabajo en una base militar de las afueras de una ciudad alemana cualquiera de la que la mayoría de la gente ni siquiera ha oído hablar. Chifuyu se olió algo raro. Debió haber sido por ella, ¿verdad? Las probabilidades de que este tipo fuera un fanático loco eran mayores que las probabilidades de que no fuera más que una coincidencia. Lo que era aún más probable era que se tratara de alguien enviado por esa organización. El que iba tras ella y chica. Tenía que llegar al fondo de esto. Arfouch, interrumpió. Cuando terminen de cenar, hazte cargo de la inspección de la tarde y da las órdenes de rutina para mañana. Luego, se apagan las luces para el resto. El teniente hizo una pausa a mitad de su discurso. Oh, claro que sí, señora. Ella se puso de pie y se tomó un momento para orientarse antes de hacer una pausa. Llévatelo contigo. Por supuesto, señora. Con entusiasmo, la teniente Arfouch tomó lo que quedaba de la caja de bento, teniendo mucho cuidado al volver a colocar la tapa, bebiendo el resto de la sopa de miso de un trago antes de salir apresuradamente de la oficina, dejando tras de sí un tentador aroma. Su estómago gruñó traicioneramente. Suspirando, se dirigió hacia detrás del escritorio y sacó un libro grueso del archivador. Lo abrió por la página más reciente, sacó su bolígrafo y comenzó a anotar sus datos personales y la hora actual. Irritada, notó que la oficina todavía olía a comida frita. Una vez hecho esto, cruzó la habitación, desbloqueó la tecla y recuperó un juego de llaves de la armería. Ella la cerró, volviéndola a bloquear antes de apagar el interruptor de la luz, cerrando la puerta con un poco más de fuerza de la necesaria. Chifuyu tomó sus decisiones. Estaba preparada para esta posibilidad. Esto también fue solo más mierda con la que lidiar como resultado de esas decisiones. Y aún así, mientras se alejaba, una pequeña parte de ella se preguntaba cansadamente si las consecuencias de sus acciones alguna vez dejarían de afectarle. Incógnita, incógnita, Shirou, tengo hambre. Ya casi está listo. Gritó por encima del hombro, mientras servía el guiso de pollo y huevo en 3 tazones de arroz humeante. Esta sería una dinámica extraña en la mayoría de los hogares, reflexionó. La gente normal no obliga a sus invitados a preparar las comidas, ¿verdad? Resopló. La sola idea de catalogar esa casa como algo parecido a normal era bastante cómica. ¿Sí? ¿Sí? Gritó una voz aguda desde la sala de estar. Le siguió un chillido igualmente agudo. Shirou asomó la cabeza por la esquina y sonrió a la pareja que descansaba en el kotatsu. Taiga le devolvió la sonrisa con amabilidad. Una niña pequeña, apenas mayor que un niño pequeño, tropezaba con sus propios pies, gateaba sobre el regazo de su madre y agitaba una espada de juguete en el aire. Veo que sigue siendo su juguete favorito, observó Shirou con cierta diversión. ¿Ha visto siquiera la serie en la que está basado? ¿Sí? Están transmitiendo repeticiones de Kamen Rider Yuki antes del especial del 15º aniversario. Shirou hizo una pausa. 15, así es. Hacía tanto tiempo que no era la primera vez que Shirou tenía la triste sensación de que estaba envejeciendo. ¿Shirou? Él negó con la cabeza. No es nada. ¿Le gusta? Me refiero al programa. Sí, lo hace. Afirmó Taiga. Pero no entiende bien por qué todo el mundo llama idiota a Ryuki cuando claramente es el héroe que intenta que todos dejen de matarse entre sí. Se rascó la mejilla con torpeza. No sé muy bien cómo explicárselo. Shirou sonrió irónicamente. Tal vez, le digas que los héroes también pueden ser idiotas.
Vamos, ella nunca lo aceptaría si lo dijeras así. El pelirrojo se rió entre dientes mientras terminaba de servir la comida y llevaba 3 cuencos de oyakodon a la mesa. Tanto la madre como la hija tenían expresiones idénticas de impaciencia mientras miraban fijamente sus ofrendas como un tigre miraría fijamente a un ciervo. La cena transcurrió con la mayor tranquilidad posible, teniendo en cuenta la presencia de los presentes. No fue tranquila, pero no tenía por qué serlo. Fue agradable de una manera que solo podía atribuirse al hecho de estar en casa. Mientras masticaba, echó una mirada furtiva a la mujer que prácticamente lo había criado, limpiando suavemente un poco de salsa de las mejillas de su hija. Fujimura Taiga se había adaptado bien a la maternidad y con más gracia de la que se podía esperar de cualquiera que la conociera. Esa ferocidad y energía familiares a las que estaba acostumbrado todavía estaban allí, atenuadas por algo más, y, sin embargo, mientras observaba las primeras líneas de expresión y las patas de gallo en su rostro, sintió que una incipiente sensación de melancolía se apoderaba de su corazón. ¿Algo en tu mente? Shirou parpadeó, incluso cuando 2 pares de ojos ocres se giraron para mirarlo. Él tragó saliva. Nada. En serio. Estoy segura de que está bien. Taiga entrecerró los ojos. ¿Es Chifuyu? El niño se animó de inmediato. ¿Chifuzu? Chifuyu, Alex. Chifuyu, corrigió Shirou por reflejo, antes de volverse hacia su hermana mayor. Y no sé. Ella ha estado estresada últimamente. Taiga tarareó. Puedo imaginarlo. Enseñar ya es bastante estresante sin añadir mechas a la ecuación. Y con su hermano menor cerca, solo va a empeorar. Deberías saberlo. ¿Sabes? Cuando entraste a la escuela secundaria, yo también daba clases, dijo, inflándose el pecho con orgullo. No es tan fácil como parece mantener la distancia profesional con la familia. Shirou resopló. Estoy seguro de que era para ti. Taiga lo golpeó con su cuchara. ¿Sabes lo que deberías hacer? Se animó. Sorpréndela en la escuela con flores, por diversión. Sabes tan bien como yo que el acceso a la isla está estrictamente prohibido al público a menos que seas estudiante o miembro del personal, Shirou negó con la cabeza. Excepto en ocasiones como el festival escolar. Mierda. ¿Y si se olvida de tu almuerzo? Eso aún no ha sucedido. Además, incluso si sucede, también hay una cafetería de clase mundial allí, ¿sabes? Shirou sonrió. Y yo que estaba deseando volver a ir de bar en bar con ella, dijo Taiga con un puchero. Si no viene la próxima vez, la visitaremos nosotros mismos, ¿no te parece, Alex? Alex se rió de acuerdo, chillando mientras su madre le alborotaba el pelo negro con mano perezosa. Ya que estamos hablando de nuestros cónyuges, ¿cómo está él? La pregunta del hombre hizo que Taiga se detuviera con una rebanada de pollo medio llena en la boca. Se la tragó rápidamente, sin atragantarse con el trozo de carne sólida. Lo mismo de siempre, reflexionó. Sigue trabajando hasta el cansancio en Londres. Dijo que podrá regresar en avión el mes que viene. Su hermana todavía le está haciendo recuperar el tiempo que se tomó libre. Shirou solo pudo reírse ante eso. ¿Cómo diablos lograste convencerla de darle a ese pobre hombre licencia de paternidad? La morena mayor sacó el pecho con orgullo, como solía hacerlo cuando la gente la alababa. ¿Qué puedo decir? Soy así de buena, dejó caer la barbilla sobre la mano. Pero, ella no es tan mala, ¿sabes? En el fondo es una buena chica. Solo un poco extraña. Había muchas palabras que Shirou podía usar para describir a Reines el Mello y Archisorte, pero por lo que podía recordar de la mujer que Rin había descrito como una maga modelo, agradable no era una de ellas. Todavía estoy tratando de comprender cómo sucedió todo esto, admitió. ¿Qué es tan confuso? Se entusiasmó Taiga. Fue una reunión clásica entre 2 compañeros profesores después de un encuentro amoroso cuando eran adolescentes. En cierto modo, me metí en la docencia gracias a él, ¿sabes? Tenía que admirar la forma en que su hermana lograba hacer que todo pareciera tan simple. En realidad, era una relación tan extraña que aún no podía comprender cómo había llegado a ese punto. Claro, podía aceptar que su mordaz y eternamente cansado profesor universitario hubiera estado visitando Fuyuki, investigando los restos del santo grial de Fuyuki. Claro, podía aceptar que en una extraña serie de coincidencias conoció a Taiga y se reconocieron incluso después de todos esos años.
Y claro, tal vez era plausible que él hubiera sido quien le dijera que su hermano pequeño Shirou ya no asistía a sus clases en Londres. Pero por más que lo intentaba no podía entender cómo eso era suficiente para que una cosa llevara a otra y su hermana mayor terminara embarazada. Cuando se supo la noticia, consideró seriamente preguntarle a un igualmente conmocionado Weaver Velvet cómo había sucedido todo esto, pero honestamente, no quería pensar en los detalles de cómo su profesora universitaria y hermana mayor habían terminado sellando el trato. Como la mayoría de la gente, ni siquiera quería pensar en que sus profesores tuvieran una vida privada en un buen día. ¿Y qué hay de ti, Alex? Preguntó, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Cómo estamos? Repitió, mirando a Alex. La niña no le prestaba atención en absoluto, aparentemente contenta de poner toda su atención en devorar su comida. Lo estamos haciendo bastante bien. El abuelo siempre envía a alguien cuando necesito unas cuantas manos extra y un poco de tiempo para mí. Ella ya está familiarizada con las tablas de multiplicar, y yo. Alex comienza el jardín de infantes la semana que viene. No quiero. Al oír las palabras de su madre, la joven se estremeció y sacó la lengua como si estuviera mordiendo algo podrido. Señorita, Taiga juntó las mejillas de su hija, cuando naciste, te dije que liderarías a millones. Por voluntad propia o como esclavas. Pero primero tienes que ir a la escuela, eso no es negociable. Shirou se rió de buena gana. Fujinere. ¿Sabes dónde terminó mi viejo Randoseru? Puedo dejarlo impecable y Alex puede quedárselo. Su antiguo guardián se burló. Como si el abuelo te lo permitiera. Comprarle a Alex todo lo que hay bajo el sol es su pasatiempo favorito, ¿sabes? Guárdalo para cuando tú y Chifuyu tengan sus propios hijos, algún día. Su mente se quedó quieta por un momento. ¿Sus propios hijos, eh? Una mirada melancólica cruzó su rostro. No sé si eso sucederá algún día, admitió. La mujer mayor parecía preocupada. ¿Por qué dices eso? Suspiró. Es complicado, ¿sabes? Chifuyu se ha visto obligada a asumir el papel de cuidadora toda su vida. Criar a su hermano, ser instructora de IS, sinceramente, creo que tener otro hijo al que criar es lo último en lo que piensa. Tengo la sensación de que preferiría que las cosas siguieran así por. Shirou se quedó en silencio. Las palabras adecuadas no le encontraban sentido. No tenemos prisa, concluyó sin convicción. El ceño fruncido de Taiga se profundizó. ¿Alguna vez has hablado con ella sobre esto? Quiero decir, en serio. ¿Quieres? Sí, lo haré, la interrumpió rápidamente por una razón u otra. Sería agradable. Pero repito, ambos tenemos razones para no hacerlo, cosas que debemos hacer, y tener un hijo da miedo. Intentó decir. Sus hombros se desplomaron. Esa no es la palabra que yo usaría. ¿Demasiada molestia? Intentó de nuevo. Permanente, dijo finalmente Shirou. Creo que si tuviéramos hijos, tendríamos que renunciar a ciertas cosas para siempre. Los niños eran una campana que no se podía dejar de tocar. Ella se rió y luego se movió para poder alborotarle el cabello. Sus esfuerzos por apartarle la mano de un manotazo eran mucho más fortuitos ahora que cuando era adolescente. No lo pienses tanto. Relájate. Me animó. Estoy hablando de niños, no de una entrevista de trabajo, respondió secamente. Jeje. Jeje, la repitió en su cabeza de mal humor. No lo pienses demasiado, volvió a insistir, casi poniéndose de pie para poder aplastar las mejillas de la pelirroja entre las palmas de sus manos. Estoy segura de que a Chifuyu le encantaría saber de ti. ¿Por qué no le enviamos una foto? Antes de que pudiera responder, Alex dejó caer los cubiertos sobre el plato pulido y se arrastró hasta sentarse en su regazo. Se rió suavemente mientras sacaba su teléfono inteligente del bolsillo. La foto era buena, decidió. Los tres estaban sonriendo, y Taiga y su progenie esbozaban una sonrisa un poco más brillante de la que cualquier persona normal podría lograr. Shirou lo miró con cariño por un momento antes de enviarlo. Alex le dio una palmadita en el hombro y parpadeó inocentemente. ¿Te ayudamos a poner un bebé en Chifufu? Shirou tosió. Incógnita Chifuyu dejó caer sus platos sucios en el fregadero y abrió el grifo. Ahora podía limpiar todo, pero sería un fastidio raspar toda la suciedad seca pegada a los platos. En lugar de eso, tomó la decisión ejecutiva de dejar todo en remojo. Igual que los platos de ayer que todavía están en remojo en un rincón del fregadero.
Su teléfono vibró en su bolsillo. Abrió sus mensajes recientes para ver lo que su marido le había enviado. En un momento, su expresión se suavizó mientras su corazón continuaba cayendo. Era adorable. La mayoría de la gente no hubiera reservado ese calificativo para un hombre de la talla de su marido, pero para ella, la fotografía de su ahijada abrazándolo como a un osito de peluche era exactamente eso. Sin embargo, esto hizo que sus propios sentimientos fueran aún más complicados. Tenía que hablar con él honestamente. Él merecía saber lo que había pasado en la escuela, entonces ¿por qué tenía tanto miedo de hablar? Chifuyu se desinfló y se dirigió directamente al refrigerador. Al abrirlo, encontró todas las comidas que su esposo había preparado en previsión de esta escapada. Ensalada de macarrones, carne asada, lasaña, honestamente, era demasiado. Pero era igual que él. Algo le decía que los atracones de comida no le harían olvidar los problemas como ella quería. Con un suspiro, agarró la bandeja de zupa inglesa. Sacó un plato pequeño del armario antes de detenerse un momento y volverse para observar la pila de platos que crecía constantemente en el fregadero. Al diablo con eso. Dejó el plato en su sitio, cerró de golpe la puerta del frigorífico y cogió una cuchara antes de llevársela junto con toda la bandeja al sofá. Si no se suponía que debía comérselo todo de una vez, Shirou debería haber hecho un postre que lo hiciera más difícil. Era ese tipo de día y, como hacía en ese tipo de día, metió el Blu-ray de Los Soprano en el reproductor de DVD y lo reprodujo por enésima vez. Intentó ponerse cómoda con su postre sin racionar, moviéndose de un lado a otro sobre el cojín, pero fue en vano. No había un cojín del tamaño, la forma y el tacto de su marido en el que apoyarse. Ella sabía que hoy sería así. Era una niña grande y sabía cuidarse sola, pero el tiempo que pasaba sola realmente le recordaba lo valioso que era su tiempo con él. ¿Por qué quería que terminara? Su mente volvió a la pantalla del televisor. Los personajes hablaban de una cosa u otra, pero ella había visto esta temporada suficientes veces como para saber de qué parte se trataba. Obviamente, soy propenso a la depresión, una cierta actitud sombría sobre el mundo, pero sé que puedo manejarlo. Está en su sangre. Esta existencia miserable y maldita. Mis putos y podridos genes han infectado el alma de mi hijo. Ese es mi regalo para mi hijo. Sé que esto es difícil, pero estoy muy contento de que estemos teniendo esta discusión. ¿En serio? En serio, porque tengo que ser sincero. Creo que es una puta mierda. ¿Qué hace? Terapia, con su postura encorvada para permitir que el postre se asentara sobre su vientre sin volcarse, Chifuyu tomó el control remoto y subió un poco el volumen. La sexta temporada siempre fue un poco demasiado sombría para ella, pero Shirou siempre insistió en que era su favorita. ¿Alguien es realmente feliz en este programa? Siempre se quejaba, y sin embargo, ¿esto es todo lo que hay? Ella frunció los labios. Un golpe en la puerta la devolvió a la realidad. Con cautela, se incorporó, manteniendo la bandeja en equilibrio con una mano, antes de dar largos y silenciosos pasos hacia la entrada. La puerta se abrió apenas un poco y luego del todo. ¿Laura? Se dirigió a la visitante con incredulidad. Al ver a la chica bajita de cabello plateado, las palabras salieron de su boca antes de que sus pensamientos pudieran alcanzarla. La niña estaba exactamente como la recordaba, con parche en el ojo y todo. Incluso ahora, tenía la postura de un gato doméstico particularmente enfadado. «Me has estado ignorando, Lederin», acusó Laura indignada. «He venido a...» Su voz se apagó al darse cuenta de la aparición de su instructora. Chifuyu Olimura siempre se había enorgullecido de su porte, y vestía un elegante abrigo negro de negocios y una falda a juego casi todos los días. Desafortunadamente, Chifuyu estaba ahora misma usando una de las enormes camisas de Shirou y, combinada con la bandeja de zupa inglesa que estaba comiendo a cucharadas, no parecía la instructora más dura en ese momento. Pudo escuchar el sonido de la imagen perfecta que Laura tenía en su mente de su querido instructor rompiéndose en 1000 pedazos diminutos, y decidió cortar de raíz esta situación incómoda. ¿Qué carajo estás haciendo en mi casa? La muchacha más joven puso sus manos en sus caderas. Revisé sus registros para encontrar su dirección de facturación actual. ¿Tú? Y aquí te encuentro en este estado. ¿Y qué? Espetó Chifuyu, un poco molesta. Yo también tengo una vida privada, ¿sabes? Lo que hago fuera de mi trabajo no es asunto tuyo.
Esto no es propio de ti, mi maestra. Gritó Laura. Eras fuerte. Valiente. Indomable. El soldado perfecto. Y lo dejaste todo atrás solo para establecerte en este país atrasado, vistiendo ropas que no te quedaban bien y comiendo tiramisú, zupa inglese, irrelevante. Laura apenas estaba entrando en calor. Tú eras el ideal. Algo por lo que yo podía luchar. Estás destinada a cosas más grandes, Lederin. Has elegido esta vida en Japón con tu trabajo de oficina, volviendo a casa con tu cerca blanca. ¿Y para qué? ¿Para tu hermano? Lo he visto hoy y es absolutamente inútil. ¿Tu amor por él te ha debilitado? Laura, dijo, dejando entrever un tono de acero en su voz. Cállate. La niña se quedó congelada. Había muchísimos errores en lo que ella dijo. No es que se molestara en corregirlo en ese momento. Por ahora, sin embargo, no te estoy evitando, continuó Chifuyu. El mundo no gira en torno a ti. Mi paso por Alemania fue consecuencia de mis propias decisiones, como la mayoría de las cosas de mi vida. Nada más y nada menos. No te lo tomes todo como un ataque personal. No puedes ser feliz si te quedas aquí atrapado. ¿Por qué te retiraste cuando estabas en la cima de tu propia fuerza? Por un momento Chifuyu se congeló. Los recuerdos de estar postrada en cama y vendada brotaron de su mente antes de que los pisoteara con enojo. Vete a casa, Laura. No quiero verte aquí otra vez. La puerta se cerró en las narices de la chica. Chifuyu estaba feliz de saber que todas las quejas futuras quedarían lo suficientemente amortiguadas como para que ella pudiera ignorarlas. Ja, exhaló sin fuerzas, caminando hacia el refrigerador como un zombi y tomando otra cerveza. Necesitaba hablar con el director sobre la santidad de la información privada. Una investigación completa sobre cómo un estudiante logró encontrar sus registros. Esto era intolerable. Este lugar era su bastión contra las tonterías a las que se enfrentaba todos los días. ¿Podrían más estudiantes averiguar dónde vivía? Con una cara de mal humor que se negaría a llamar puchero, se dejó caer de nuevo en el sofá y se puso algo más alegre. Extrañaba a su marido más que nunca. No vas a creer esto. Mató a 16 checoslovacos. Era decorador de interiores. Su casa parecía una mierda. Incógnita su ropa negra consumía la poca luz que quedaba en los pasillos poco iluminados de esta base militar. La hora del día jugaba a su favor. Ahora que todos se habían ido a dormir, solo quedaban luces suficientes para permitir que la zona fuera transitable en caso de emergencia. Shirou hizo todo lo posible por evitarlos. Los sensores y las cámaras también. Sabía dónde estaban. No fue fácil conseguir esa entrevista, pero se aseguró de no desaprovechar la oportunidad que le brindaba. Trazó un mapa del lugar tanto como pudo. O al menos, las partes entre su punto de entrada y el hangar. Su avance se hizo más lento. Allí estaba. Estaba frente a frente con una puerta de garaje de metal del tamaño de un elefante. Incluso si terminaba equivocándose sobre lo que había al otro lado, podía estar seguro de que estaban almacenando algunas cosas bastante grandes, al menos. Abrir esta puerta de la forma habitual llamaría demasiado la atención. En el mejor de los casos, haría un ruido bastante fuerte. Lo más probable es que sonara algún tipo de alarma. Tenía una solución alternativa. Seguir rastreando. Sus circuitos mágicos se encendieron cuando algo se formó en sus manos. Visualmente, no parecía ser más que un cuchillo normal. Un código místico. Tocó con la punta una caja que había en la pared, y que sabía que era el panel de control del garaje. Lentamente, la hoja del cuchillo se hundió en la caja y pareció apagarlo por completo. Bien. Eso funcionó. Él se apartó, dejando el cuchillo en su lugar por ahora. Se formaron 3 objetos más. 2 cuñas de metal y un gato. Todo estaba en su sitio. Sin perder demasiado tiempo, ni causar demasiado alboroto, utilizó el gato para levantar la puerta que no respondía lo suficiente como para poder deslizarse por debajo. Él entraría y saldría. Sin embargo, en el momento en que cruzó, supo que había cometido un error. Las luces del hangar, completamente a oscuras, se encendieron una tras otra. Máquinas de todo tipo de marcas y tamaños se alineaban en las paredes, pero eso no fue lo que le llamó la atención. De pie en el centro de la habitación había una mujer. Una belleza, sin duda, aunque su atención se centró más en el atuendo que llevaba puesto. Estaba cubierta de pies a cabeza con un traje que parecía una armadura.
También cubría partes de su cabeza, pero cualquiera que fuera su función, no parecía estar relacionada con la protección o el anonimato, ya que no servía de casco o máscara. Ciertamente no era una máscara. Su mirada penetrante era bastante evidente. Se trataron dos espadas justo cuando ella sacó dos hojas propias. Dos en sus manos y dos más atadas a sus caderas. 4 katanas. ¿Para qué? Así que sí apareciste, dijo. Su voz era profunda para una mujer. Es una pena. He oído que tu chuleta de cerdo fue un éxito, señor chef. Lo habían pillado. Lo habían descubierto, más bien. Maldita sea. No podía decir que el engaño fuera uno de sus talentos. Lo intento, respondió débilmente. He tenido un día muy largo y este tipo de tonterías terroristas son lo último con lo que quiero lidiar antes de irme a dormir. Tienes 3 segundos para entregarte si quieres que todos tus miembros queden intactos. Respiró profundamente y levantó sus armas. En realidad no quería abrirse paso luchando, pero... me temo que no puedo hacerlo. Está bien. La mirada de la mujer se convirtió en una mueca. Hazlo a tu manera, idiota. Lo haré rápido. Ella se lanzó hacia adelante y Shirou la siguió. 2 pares de espadas se encontraron en una lluvia de chispas. Fin del capítulo 6.